junto a Dua Lipa aquí en la 92.9 y nosotros partimos la semana hablando de tecnología. Siempre con Rodri estamos aquí muy interesados en la inteligencia artificial. ¿La usas en tu día a día, Rodri? La uso. Ya, no tanto quizás. Para jugar más que para... Ya, más que como para trabajar o para cosas más de la casa. Pero siempre esto va avanzando y tenemos una interrogante. ¿Se puede amar a un robot? Se podrá. Para eso vamos a conversar con Paula Espinosa, directora de la Fundación Saber Futuro y autora del libro Copia a Muerte, que aborda temas de tecnología. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Se puede o no se puede amar un robot? ¿Se puede o no jugar con un robot? A propósito de que juegas con la inteligencia artificial. Antes de eso, ¿cómo consideramos cuándo es o no un robot? Muy buena pregunta. Porque al igual que el juego, cuando estoy jugando con un robot, cuando estoy jugando con un aparato analógico, pero que sigue siendo tecnología, o sea, el juguete siempre es una tecnología. Claro. Pensemos los juguetes que luego ya tienen pilas cuando chicos que hacen algún tipo de movimiento, o las muñecas que simulaban hablar, por ejemplo, cosas extrañas como quiero hacer caca, o sea, ese tipo de cuestiones. Entonces siempre hemos tenido una relación con la máquina donde la hemos humanizado, ¿ya? Y esa les ponemos nombre. Alguien habrá tenido un auto, una bicicleta que le pone un nombre, ¿o no? O decimos, la impresora no quiere imprimir. Claro. Esta impresora no quiere imprimir. Claro, hay una generación para la que el computador es un robot. ¿No? Es un robot, bueno, efectivamente. Y uno les pone nombre, les toma afecto. Es innegable, ¿cierto? Sí. Entonces, eso efectivamente va avanzando aceleradamente, que yo creo que esa es como la gran distinción, porque siempre hemos tenido grandes cambios tecnológicos, pero digamos que en la última década, los últimos 20 años, se ha acelerado esto de una manera nunca antes vista. Obviamente que nunca antes vista porque nunca habíamos tenido este nivel de tecnología, pero son cambios muy acelerados que modifican nuestras maneras de relacionarnos en términos sociales. Y ahí viene la pregunta, porque en general uno se pregunta si los robots pueden tener sentimientos, si los robots podrían llegar a tener comportamientos humanos. Pero es bueno darlo vuelta como parte de esta conversación, si nosotros podríamos amar un robot. Si un ser humano puede amar un robot, ¿quién cambia, el robot o el ser humano? Yo creo que sí, cambia el ser humano. Yo creo, me imagino, visto desde el lugar más de las humanidades, que es mi área, es que sí, uno puede amar un robot, pero eso modifica lo que nosotros entendemos por amor. Oye, es que es interesante la cosa porque yo creo que los seres humanos sí logran amar cosas. Por ejemplo, hay gente que ama su bicicleta. Sí. Real, ¿cachai? Entonces, si uno ama una bicicleta, ¿por qué no amar un robot? Si básicamente es lo mismo. Uno puede amar como objetos inanimados. Claro, y estos muchas veces hoy en día llegan a ser animados, como la voz de la inteligencia artificial, y como es el caso característico de la película Hair, que este personaje se enamora de... ¿Cómo se llama el actor? El que hace el Joker. Joaquin Phoenix. Sí, se enamora de la voz que hace ahí, bueno, Scarlett Johansson, pero que representa como a lo que hoy en día sería una Alexa o un Siri, por ejemplo. Bueno, ahí hay varias cosas interesantes. Si efectivamente uno puede amar una bicicleta. Yo tengo tatuada una bicicleta. Pero la diferencia es un poco lo que dice la Fran, que es el tipo de comunicación que tenemos con los robots. Cuando esto se anima. En el caso de la película Her, está bien idealizado, ¿ya? Yo creo que no es casual que sea Scarlett Johansson la voz, porque de todas maneras hay una proyección como, bueno, es ella, que es un símbolo sexual. Claro. Pero también abre varias como temas. Bueno, en este caso está súper idealizada, es como una relación romántica, etcétera. Primero, siempre son hombres y mujeres. Las mujeres son las que, en este caso, comillas, son reemplazadas por una voz. Hace muchos años ya eso se ha modificado. Ha habido polémicas porque las asistentes son mujeres. Sí. Alexa es mujer, entonces, bueno, ¿qué representación hay de la mujer? Sumisa, que te atiende, servicial, atención, claro. Y en el ámbito del desarrollo ya derechamente de los robots sexuales y aplicaciones de acompañamiento, en general son mujeres las que se generan, las que se producen. De hecho, una de las más famosas, que es Doll Herty, es una muñeca. O sea, tiene esa idea. Entonces ahí empezamos a preguntarnos de otro tipo de cuestiones. Lo mismo que pasa con, claro, Her idealiza, hay una relación ideal, romántica, pero
digamos que los robots sexuales se utilizan para ejercer o concretar fantasías que no siempre tienen que ver como con calidez, sino más bien con violencia sexual. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso es permitido o no? ¿Por qué no? Porque sí. Pero eso lo podemos englobar quizá en el concepto de humanización de los robots, y que muchas veces no solo es humanizarlos, sino que también a mí me pasó hace poco en un evento, siempre hay como en estos eventos tecnológicos que están como estos perritos robots. ¿Los han visto? Que se dan vuelta y todo. Y es muy heavy porque ya no es humanización, sino que es como... No, son como perros, sí, perros, ¿cachai? Claro, pero es que el Tamagotchi viene en este aparato chiquitito, claro, pero esto es como... Tiene como las características de perro, tiene 2 patas, tiene igual una carita, pero es un robot, hace como acrobacias como las haría un perrito, tú le dices como siéntate y la persona que lo está manejando lo puede hacer, para quienes no los conocen. Y es muy heavy que uno tiende a hacerle lo mismo que le haría un perro, porque lo asimila a la figura que conocemos entre los seres vivos. Entonces como que uno se agachaba y decía, qué tonta que estoy haciendo, pero como que le hace, ¡ay, qué lindo! Y le hace como en la cabecita. Y eso es muy fuerte porque al final también quizás cubre carencias que no estamos teniendo en el día los seres humanos. Este vínculo con los robots. Bueno, en ese sentido, por un lado están las aplicaciones, los chatbots, que funcionan como acompañamiento emocionales. Ese es todo un ámbito de desarrollo y que ahora se está tratando de legislar, pero también, no acá en Chile, sino digamos como sobre todo en Europa. Bueno, ¿cuáles son efectivamente los límites de ese tipo de acompañamiento emocional? Claro. Se ha llegado a ciertos consensos, por ejemplo, que la atención en salud, qué sé yo, requiere un contacto humano. Pero bueno, muchas personas son amigos de sus chatbots, ¿ya? Existen ese tipo de herramientas. Luego están directamente los robots sexuales, que podríamos hacer el símil con el perrito. La diferencia es que el robot sexual se utiliza en una intimidad donde lo que se puede hacer o no con el robot, bueno, está al albedrío de la persona que lo tiene. Upgrade de la muñeca inflable. Exactamente. Eso, que yo no cacho los robots sexuales. Bueno, es como eso, como asimila un ser humano. La muñeca inflable mejoró. Ya. Mejoró. Claro, y como que en el fondo tiene la posibilidad, no sé, pues de penetración y eso ya. Exactamente, mejoró, por decirlo de alguna manera. Digámoslo así. Es más real. Evolucionó. Sí. Es más real, pero nuevamente esa realidad es bien interesante porque, claro, existe el robot sexual o cualquier tipo de robot, digamos que es ficticio, pero al mismo tiempo se alimenta de una realidad. No existe sino a partir de un modelo real. Imita algo, imita alguna cosa. Lo estoy googleando, no lo he visto. Entonces, uno se pregunta si esos robots sexuales, claro, interactúan, realizan ciertas acciones que son propias de las mujeres, se ven mucho más humanizadas. También pasa en el mundo virtual, o sea, no solo el robot, porque el robot es físico, pero espérate, son iguales a son efectivamente iguales. Este es el nuevo robot sexual para mujeres, dice pene biónico, y tiene abdominales, y en verdad es como, parece un hombre. Qué heavy. Entonces, claro, uno... Pene biónico. La pregunta, cada tanto sale además como algún tipo de noticia como mujer se enamoró de su holograma, o hizo qué sé yo. Entonces... Ya más allá de que uno utilice o no este tipo de tecnología, igual ese tipo de tecnología ingresa al campo amoroso. Entonces, bueno, ¿por qué voy a tener un buen o mal pololo o polola si puedo tener un robot sexual? Como yo lo invento. Oye, para que se imaginen, quienes no están googleando, un robot sexual es como un maniquí. O sea, los de mujeres o hombres es como un maniquí animado. Parece bastante humanizado. No saben ni manejar que un robot metálico, sino que parece una persona. Y uno lo puede elegir también a su gusto, pues al final. Efectivamente, lo customizas completamente. Entonces, claro, existe... O sea, ¿hasta qué punto eso también nuevamente modifica el tipo de relaciones que tenemos? ¿Por qué llegamos también a tener este tipo de acompañamiento? ¿Qué pasa en nuestras relaciones? ¿Qué carencias tenemos? Claro, uno lo podría ver desde ese lugar. También alguien te podría decir, no, está siendo muy moralizante, ¿por qué no dejar la libertad? Cada uno hace lo que quiere. Y también en el plano de lo que son las terapias. O sea, no... Hoy existe el debate si, por ejemplo, la pornografía digital, los robots sexuales pueden ser o no utilizadas para ciertas terapias para abusadores sexuales. Existen esos debates. Existen los debates, por ejemplo, lo mismo, sobre la violencia que como se puede ejercer canalizar. O no. Claro, exactamente. Consígase un robot, señor, y no le haga daño a la gente. Claro. Existe el debate del límite de la violencia sobre los robots sexuales porque en general son mujeres. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos replicando la violencia sobre las mujeres? ¿Pero son mujeres o no son mujeres? No son. E hipersexualizando también como el concepto de la mujer perfecta. No, porque y como después la vamos mujer a entrar en los derechos del robot, ¿cachai? Sí, po. Bueno, pero ahí es nuevamente ya, ok, no son mujeres,
Ni hombres. O sea, bueno, no son ni mujeres ni hombres, son bueno, robots, pero hasta ni perros. ¿Hasta ¿cierto? qué punto nuestro cuerpo no está tecnologizado? Desde las hormonas que podemos llegar a tomar, las transformaciones que nos podemos hacer, son o no son hombre o mujer. O sea, podemos ir extremando el argumento. Y también luego lo que se crea en términos simbólicos en esas relaciones. Pensemos en los videojuegos. Los videojuegos son extremadamente... No quiero demonizarlos porque tienen un montón de cuestiones muy buenas. Bueno, son mundos virtuales. Pero son violentos, sí. Son violentos. Y se pueden tener efectivamente relaciones sexuales con hombres, mujeres o, digamos, entes que se transforman y se hacen a la medida de lo que el usuario quiere. Paula, y cuando hablamos de tecnología y de robots, habemos algunos que todavía pensamos como en lo supersónico. Claro, robotina. La robotina, como, y que podía hacer muchas cosas, y quizás todas las cosas que hoy en día ya uno tiene acceso en su propia casa, como esta aspiradora que se maneja sola, etcétera. Pero ¿a qué nivel hemos avanzado hoy en día? Porque claro, estamos hablando incluso como de robots sexuales, o que te pueden generar esa facultad, porque no es un servicio, pero esa circunstancia. ¿Qué es lo más avanzado que hemos llegado, así como a tu juicio, de robots? ¿Es todo como esta humanización o hay robots que hacen cosas más cuáticas? Bueno, primero, como muy buenos ejemplos de la robotina, porque en realidad no ha cambiado tanto de la robotina. O sea, Siri es una robotina. Claro, sí. ¿Ya? Y la fantasía de la casa inteligente sigue existiendo. Sí, pues, ¿ya? claro. Ahí me voy a detener un poco los electrodomésticos, súper interesante porque los electrodomésticos, por ejemplo, no han avanzado mucho. El último gran invento de electrodomésticos fue el microondas. Claro. De ahí para adelante lo que tenemos es una serie... Invento. Gran invento. Buen invento, sí. Luego tenemos electrodomésticos que nosotros suponemos que nos generan menos trabajo, pero nos generan realmente menos trabajo. Entender la máquina, controlar la máquina, acomodar la casa a la máquina, es decir, la aspiradora robot. Oh, No funciona. Se come todos los cables. Exacto, no funciona si uno no tiene un cierto tipo de mueble. Entonces uno está modificando su estructura a partir de los electrodomésticos. Y ahí hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, el tiempo de las mujeres. El tiempo que las mujeres tienen hoy día de ocio no es distinto al que se tenía hace más de un siglo. ¿Ya? Porque solo recarga, o sea, reemplaza ciertas actividades y las recarga. Cada vez todos tenemos menos tiempo, eso es verdad. Es heavy. Lo cual es contradictorio si tenemos ChatGPT, pero sin embargo tenemos menos tiempo. Ahora, en términos de avance, claro, o sea, en términos de avance tecnológico, hoy los robots hacen una serie de tareas productivas que son, uno podría decir, bastante más avanzadas e importantes que un robot sexual. A nivel industrial, a por nivel ejemplo, industrial, ¿no? en la Claro. medicina, etcétera. O sea, a nivel del espacio, etcétera, ¿cierto? O sea, hay un campo donde la tecnología está sumamente avanzada, es de mucha ayuda. Ahora, lo que nos ha pasado, digamos, como en los últimos años, aunque lo de los robots sexuales bastante más atrás, es que estas tecnologías están entrando al mundo doméstico y al mundo relacional, ¿ya? Es decir, lo mismo del ChatGPT. Tú juegas con inteligencia artificial. Sí, yo que con mis niños de repente así como anda, oye, quiero un mapache con pijama, y hace un mapache sí. con pijama y nos reímos, entretenido. Entretenido. Piano. Exactamente. Lo mismo pasa con el mundo del trabajo. Yo lo uso muchísimo en el trabajo. Bueno, ¿hasta qué punto uno empieza a interactuar? Le preguntas cosas. Bueno, pero esto debería ser distinto a esto. ¿Es mejor o no que un compañero de trabajo que a veces no te entiende? Quizás es mejor que un compañero de trabajo. Claro. Ahora, la cuestión es que una vez que ingresan estas tecnologías, entra también, la uses o no, entra en tu nivel de comunicación. Es decir, cuando alguien te entrega algo, por ejemplo, siempre va a estar la pregunta, ¿lo hiciste tú o lo hizo una máquina? Ah, la ética. Y eso ya entra. Entra a nivel ético, entra también a nivel de comunicaciones. Hay un tercero en nuestros niveles de comunicación. Sí. Entonces eso ya nos empieza a perturbar. Eres Cero probable. Igual se siempre. nota. probable. Yo conozco algunos que antes eran incapaces de escribir una línea sin faltar ortografía y ahora se mandan unos párrafos en LinkedIn. Sí, pues me así pasó como el otro más día falso en que un grupo de Cuba. WhatsApp que una amiga le puso a otro, quiero desearte un feliz día del profesor. Y habrá así como una cosa muy elaborada. Y dije, uy, creo que se motivó. ¿Qué onda? Qué bonitas palabras. Y le pone atentamente ChatGPT. Y nadie se dio cuenta porque Claro. pensamos que escribía bonito y todo, pero en realidad ese tercero estaba ahí. Oye, Claro. hay un tema que es importante, que sabéis que para mí la primera inteligencia artificial, como nerd de Star Wars, es Citripio. Po. Sí. Claro. Ah. Si uno ve a Citripio, él es un robot que es una inteligencia artificial, ¿no? Que va ahí donde una y le dice, tradúceme
háblame en otro idioma o calcúlame no sé qué cuestión. Y es como una persona y uno sí se puede encariñar con Citripio. De hecho, uno como auditor se encariña con él. Los personajes también, o sea, como le pasa algo y ahí como, Tripio, ¿qué te pasó? Exacto. Lo humanizas y lo tratas como una persona. Entonces, ¿se puede amar a Citripio? Claro que sí. Claro que sí, Pero... y de hecho lo salvan. La idea es como que vuelva al mismo Cipricio, o sea, como que siempre la idea es que vuelva, lo salvan. Es como inteligencia artificial total, sí, eso. El debate hoy, y ya se nos va el tiempo porque es un tema que podemos conversar todo el día, por supuesto. Vamos a volver a invitarte, Paula, de todas maneras, pero es ese, como esa disyuntiva, y ahora vamos a estar con una psicóloga, de hecho, no hablando de este tema, pero muy fuerte para los psicólogos, para la salud mental. De repente decir, una persona que no tiene contacto con nadie, entre eso a que se involucre con un robot, quizás sí le puede salvar la vida, ponte tú. Pero por otra parte también esa carencia se cubre realmente con algo que es artificial. Bueno, eso es una pregunta como clave. Efectivamente, bueno, nuevamente, ha sido tan rápido el avance que es como innegable pensar que nuestra como constitución como sujeto se ha modificado. Pero también, y como esto como para cerrar, a propósito de lo ficticio, nosotros reconocemos en este tipo de tecnologías que son ficticias, pero no por eso nos negamos a interactuar con ellas. Y quiero poner un ejemplo. Las plataformas que hoy están muy en boga, como OnlyFans, etcétera, las grandes generadoras de contenido, digo, que tienen millones y millones de seguidores, ellas utilizan chatbots. O sea, los usuarios pagan para hablar con esta mujer, pero saben que no es esta mujer porque no le puede responder a millones y millones de usuarios, pero aún así lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Hay una regla de ficción ahí que se cumple o no se cumple y creemos que es realidad, ¿cierto? Sí. Y estamos dispuestos a creernos ese cuento. Totalmente. Aquí Varinia, que ya viene en el próximo bloque, nos dice, en la película El náufrago lo salva el vínculo con una pelota, Wilson. Necesitamos un vínculo que nos sostenga, pelota, robot o lo que sea. Bueno, efectivamente, digamos, ahí la psicóloga lo podrá hablar mejor, los objetos que son efectivamente como acompañamiento, el tuto de los niños, etcétera. Ahora creo que tiene la diferencia, es claro, el objeto versus ya la máquina que empieza a interactuar como un ser humano o no. Claro, y obsesionarte con eso como en la película Her. Claro. Como que le pides más y también, claro, como es algo artificial, te puede dar más. Exacto, te puede dar más. A diferencia de un ser humano que te puede decir no, claro, o cortar una relación, que al final tiene que ver con los vínculos y poner también tus límites, porque lo hemos hablado muchas veces con Marini. Y que alguien te puede decir que no y te puede dañar. Claro, el robot puede seguir hacia el infinito. Uy, sí, es un temazo. Porque por más que ahí Tom Hanks se le metía a conversa, Wilson no respondía, no, pero lo miraba. Heavy. Wilson nunca se iba a ir. Gran personaje. Bueno, Paula Espinosa, directora de la Fundación Saber Futuro y autora del libro Copia Muerte. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Tiene que volver, Paula, ¿cierto? Sí, ella y no un robot. No lo sabemos. La Paula real. La próxima real. Nos manda un robot. En una de esas, bueno, muchas gracias, Paula, te pasaste. Y ahora sí viene Varinia Signorelli en breve para hablar de temas de salud mental. Quédate aquí con nosotros en esta Aldea Global. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La clave me escucha.